Bueno, vamos a aprender acerca de la conciencia. Estamos aquí en la concordancia y vamos a buscar Salmo 16:7 y otro que busque Juan 8:9. El Salmo 16:7. Bendeciré al Señor que me aconseja, aún de noche me reprende mi conciencia. En la Reina Valera dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, igual. Aún en las noches me enseña mi conciencia. O sea que el Señor nos ha colocado una conciencia, ¿sí? ¿Qué es la conciencia? Pues no es Pepito Grillo, como te decía, sino que es esa voz interior, ¿verdad? Esa parte moral que tenemos todos los seres humanos, que nos dice lo que está bien y lo que está mal, de acuerdo con la ley de Dios, ¿sí? Entonces, es, digamos, lo que tenemos acerca de la imagen de Dios. Cuando Dios crea al hombre, en Génesis 1:26, que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Sí? No está hablando de la parte solo física, ¿verdad? Porque Dios no tiene cuerpo, sino está hablando también de la parte moral. ¿Ok? Entonces la parte moral que hay en nosotros es colocada por Dios. O sea que el hombre no es solamente carne, o sea, no es un ser viviente allí que no tiene una conciencia de lo que es la moral, lo que es bueno o malo. Bueno, vamos a Salmo 16:7 dice eso, ¿verdad? Que Dios ha colocado una conciencia y esa conciencia nos enseña. ¿Ok? Eso estoy hablando tanto de gente cristiana, personas cristianas, como de personas no cristianas, ¿sí? En general, Dios le ha puesto la conciencia a todo el mundo. Juan capítulo 8, versículo, ¿qué te puse? 9, ¿qué dice? Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos, hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Exacto. Nos acordamos, ¿te acuerdas de esta ocasión? ¿Qué fue lo que pasó allí? Una mujer adúltera. Una mujer fue encontrada en adulterio. ¿Sí? Se la llevaron a Jesús. Y le dijeron, bueno, nuestra ley, la ley de Moisés, dice que esta mujer debe ser apedreada. ¿Qué dices tú? Lo pusieron a prueba. Y Jesús estaba escribiendo en tierra. ¿Ok? O sea, como que estaba, digamos, no prestando mucha atención a lo que ellos decían. Sin embargo, estaba escuchando y les dijo, y como insistieran en el versículo 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces, dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, ¿acusados por qué? Por su conciencia. La conciencia de ellos les acusa. Pero ellos son cristianos, ellos estaban convertidos, habían creído en Jesús. No, su conciencia les acusaba. ¿Ves? Y les decía, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, hasta los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces, ¿qué fue lo que les dijo Jesús? Jesús, que es Dios encarnado, ¿verdad? Les dijo, el que de ustedes esté sin pecado. ¿Quién está sin pecado? Nadie. Absolutamente nadie. Entonces vemos que por la palabra de Jesús, ¿verdad? La conciencia nos acusa. Cuando tú lees la Biblia, tú ves que la Biblia te dice que eres pecador. Y entonces tu conciencia te acusa. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Tú puedes darte cuenta que eres pecador también por la palabra de Dios. Y que no solamente es para los cristianos, sino es para también los que no creen, o sea, para todo ser humano. Hechos 23,
24:16. 24:16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Interesante, ¿eh? Esta es la defensa de Pablo ante Félix. ¿Sí? Creo que Félix era un gobernador. Sí, aquí está. Un gobernador. Entonces dice, desde el 14, yo lo voy a leer. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. O sea, ¿quién decía eso? Los judíos. Pablo se está defendiendo. Creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, ¿sí? Porque los judíos también creen la ley. Esperanza en Dios de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Tanto los justos como los injustos van a resucitar. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Sí? Entonces, Pablo estaba diciendo que él, la conciencia no lo acusaba, porque lo que estaba haciendo, predicar el Evangelio, estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces ya vemos que habla de la conciencia también. ¿Ok? Dice que cuando nosotros vamos en contra de la conciencia, eso ofende a Dios. Por eso cuando tú haces algo malo, ¿verdad? Y tú dices, hay una voz dentro de ti, hay algo dentro de ti que te dice, eso que estás haciendo no es correcto, no está bien. O no lo hagas en este momento. O mira que esto no es agradable delante de Dios. Es mejor que le prestes atención a tu conciencia. Porque digamos que es la voz, es lo mínimo que Dios, que se ha preservado de la imagen de Dios en nosotros, la conciencia. ¿Sí? Entonces hay que hacerle caso. ¿Sí? Escuchen. Cuando estén viendo un video, cuando estén escuchando una canción, música o haciendo algo, siempre examínense. ¿Qué dice mi conciencia? Señor, muéstrame a través de mi conciencia también. ¿Qué dice? ¿Sí? Pero mayor que la conciencia es Dios. ¿Sí? Que Él sabe todas las cosas, dice la palabra, lo vamos a leer. 23:1. ¿Qué dice? Pablo se quedó mirando fijamente al consejo y dijo. Al concilio. Aquí dice consejo. Al consejo. Y dijo, sí. Hermanos, hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. Exacto. También lo estaban acusando y él vino y les dijo que él tenía su conciencia limpia. ¿Sí? Es parecido a lo que le dijo a Félix, ¿verdad? Fíjate que la conciencia nuevamente. Vamos a buscar otro. Romanos 2:15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Fíjate qué interesante. Que Dios en el día del juicio dice, va a juzgarnos conforme también a la conciencia. Conforme a la ley, al evangelio y a la conciencia también. Entonces dice, desde el 14 dice, porque cuando los gentiles, o sea, los que no son judíos, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, o sea, que son guiados por su conciencia, sin conocerla, hacen el bien, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, o sea, los gentiles, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Ahí está, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Sí? Entonces está diciendo que la conciencia es la ley de Dios escrita en el corazón de todo ser humano. Lo que pasa es que es apagada a veces y es como que refrenada por la naturaleza pecaminosa, lo que se llama concupiscencia. La naturaleza pecaminosa refrena la verdad de Dios, ¿sí? La apaga.
Dice que algunos tienen cauterizada la conciencia. ¿Sí? La tienen, o sea, que ellos se engañan a sí mismos para que su conciencia no los perturbe. Cuando una persona, Luis y Ale, está cometiendo algo, un pecado, ¿verdad? Se está emborrachando, o está adulterando, o está pensando y maquinando en su mente cosas feas, cosas que desagradan al Señor. La conciencia está constantemente acusándolo. Eso no lo debes hacer, eso no lo debes hacer. Y ellos lo saben, o sea, nosotros lo sabemos, nosotros, que también tenemos conciencia. Todos lo sabemos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hacemos a veces? Tratamos de crear argumentos que nos engañen a nosotros, para engañarnos a nosotros mismos, diciéndonos, no, pero eso es lo que estoy haciendo, o esa película que estoy viendo, eso no es del todo malo. No, tiene esa partecita ahí nomás, bueno, vamos a pasarla por delante, eso no tiene nada de malo. Cuando en realidad nuestra conciencia nos está diciendo no lo veas. Conversaciones que estamos teniendo, cosas que estamos viendo. En Romanos 14, en el versículo 14, dice: yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Pero para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Sí? Hay gente que piensa que hay ciertas cosas que son inmundas, que no le agradan al Señor. Y que la Biblia no lo dice, ¿verdad? Para él sí son. Entonces tenemos que respetar eso. Eso hay que respetarlo, ¿sí? Por amor a nuestros hermanos. Dice: pero si por causa de la comida tu hermano es entristecido, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Mira, el versículo 20 dice: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. O sea, la obra de Dios es la vida de los hermanos, ¿sí? Por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. Todas son limpias, ¿sí? La comida, todos los alimentos. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come, ¿sí? O con lo que hace, ¿sí? Entonces dice: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Si tú apruebas algo, tú dices, bueno, yo escucho rock, pero ese rock no tiene nada malo. Bueno, eso es algo que tú personalmente tú has considerado que es así, ¿no? Claro, hay cosas que son implícitamente satánicas y que nosotros no debemos escucharlas, ¿sí? Pero digamos que dentro de lo que cabe hay cosas que no tienen nada malo, ¿sí? Canciones que no tienen nada malo, películas que son sanas, ¿verdad? Y aunque no sean cristianas. Pero si tú ves que tienes a alguien al lado, un hermano, ¿verdad? En Cristo, y el hermano le parece que no es correcto que tú estés viendo esa película, no la veas, no la veas. ¿Por qué? Por amor al hermano, ¿sí? Porque su conciencia, fíjate, su conciencia lo acusa y dice, eso no es correcto. Entonces yo debo hacer lo correcto por la conciencia de él, que lo declaró. Primera de Juan 3:20, ¿qué dice? Que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Ok, lee desde el 19 hasta el 22, ¿sí? En esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él. Que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Queridos hermanos, si el corazón nos condena, tenemos confianza delante de Dios. Si el corazón no nos condena, ¿sí? Exacto. Entonces fíjate, aquí corazón es conciencia, ¿sí? Es lo mismo. Dice: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. O sea, ¿cómo saber que tú estás en la verdad, en lo correcto, caminando correctamente delante de Dios? Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. O sea, a veces nuestra propia carne nos engaña, pero mayor es Dios. Dios, a través de su palabra, nos da la seguridad. Cristo murió por ti. Si tú confesaste tu pecado y crees en el Señor Jesucristo, no tengas temor.
tú eres salvo. Cristo murió por ti. ¿Ok? Así sientas lo contrario, porque mayor es Dios. ¿Sí? Y dice, amados, si nuestro corazón, ahora al contrario, si nuestro corazón no nos reprende, no nos acusa, ¿verdad? Nuestra conciencia, confianza tenemos en Dios. Nuestra confianza no está puesta en nuestro propio corazón, está puesto en Dios, en lo que Él ha declarado acerca de qué somos nosotros, ¿sí? Que tenemos un fundamento sólido, que es Cristo. ¿Sí? Y nadie nos podrá arrebatar de su mano, dice, porque somos ovejas de su prado. Pero Satanás siempre va a querer engañarnos, diciéndote, mira, acusándonos, mira, pero mira qué hiciste, mira, tuviste esa muchacha y ya adulteraste en tu corazón, o sea que tú vas para el infierno. No, la Biblia dice que si yo he cometido pecado, si yo lo confieso delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonarme todo pecado y limpiarme de toda maldad. ¿Ok? Cristo hizo una obra perfecta, no podemos estar pensando de que la salvación Dios me la quita y me la da, me la quita y me la da. No, eso no, así no es la salvación. La salvación Dios te la da y eres salvo. Pero entonces hay una consecuencia. Vas a caminar, si tú eres salvo de verdad, vas a caminar en obediencia. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo vive dentro de ti y está moviéndote continuamente a dar buen fruto. ¿Sí me explico? Entonces tu conciencia a veces te va a acusar, pero nuestra confianza debe estar puesta en Dios, o sea, en su palabra. Que ya nadie me va a poder engañar. Entonces la conciencia en ese sentido tiene que estar por debajo siempre de la voluntad de Dios. Porque como tenemos naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa, muchas veces esa naturaleza nos engaña, que es la naturaleza de Adán. Pero dentro de nosotros vive la nueva naturaleza, que es la naturaleza de Cristo. Entonces hay una lucha entre las dos naturalezas, pero la naturaleza más poderosa siempre es la de Dios. Ya la otra está vencida. O sea que tú puedes decidir, y más bien Dios produce en ti el obedecerle, el hacer las cosas que le agradan a Él. ¿Sí? Porque la naturaleza pecaminosa está vencida. Pero hay gente que como no lee la palabra, no ora, no depende del Señor, están débiles, son débiles espiritualmente. Y continuamente están obedeciendo la naturaleza pecaminosa, aunque son cristianos. ¿Sí me entienden? Y su conciencia les acusa, pero es más fuerte la naturaleza pecaminosa que la naturaleza de Cristo. Y eso no puede suceder. Cuando Pablo les escribe a los corintios, les dice, ustedes andan como inconversos, como hombres que no son salvos. Son niños espirituales, no han crecido por la palabra. Por eso la palabra tenemos que comerla, entenderla, estudiarla y practicarla. Y la misma palabra, por medio del Espíritu Santo, que obra a través de ella, te va fortaleciendo. Y entonces quieres orar, quieres pasar tiempo con el Señor, quieres estudiar la Biblia, quieres compartir la Biblia con otros, compartir el Evangelio, ¿sí? Le dices no al pecado, pides perdón todo el tiempo, te arrepientes continuamente. Ese es el fruto de un buen cristiano. ¿Sí ves? Un árbol bueno no puede dar un fruto malo. Un árbol malo no puede dar un fruto bueno tampoco. Entonces, para eso Dios nos dio la conciencia. ¿Sí? Bueno.